OXXO, Coca-Cola FEMSA, Cruz Verde, Farmacias ISA y OXXO Gas son algunas de las empresas de FEMSA que crean más de 390,000 empleos en América y Europa. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Los 4 años del TEMEC dejan grandes resultados. El comercio México-Estados Unidos ha crecido casi 50%. Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión de compañías mexicanas y viceversa. Soy Diego Marroquín. México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, destino de más del 82% de nuestras exportaciones, de las cuales dependen más de 9 millones de trabajos en México. Soy Alexandra Helfgott. El nearshoring está transformando la economía regional, pero el TEMEC también enfrenta sus propios desafíos. Con una creciente interdependencia económica, México y Estados Unidos parecen inseparables. ¿Lo son? ¿O a qué costo para cada uno? Soy Alex Boisin. Para contestar estas preguntas hay que saber que el reacomodo global de cadenas de suministro y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China pone a prueba el compromiso con las reglas del TEMEC. Y yo soy Ruth Valladares. ¿Cómo sería vivir sin comercio bilateral para México y Estados Unidos? Hoy en The Mexican Dream conversaremos sobre los riesgos, retos y las oportunidades de esta relación comercial. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices. Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores y profesor de Comercio y Economía en la Universidad Panamericana. Previamente trabajó en el Gobierno de México, donde fue director general de América del Norte, jefe de gabinete del secretario de Economía y subsecretario de Comercio Exterior. Durante su mandato como subsecretario, encabezó las negociaciones del TEMEC, la Unión Europea y el CPTPP. Ha editado y colaborado en varios libros y artículos acerca del comercio internacional, la integración económica regional y la relación México-Estados Unidos. Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Conoces el TEMEC muy bien. ¿Cómo ves el proceso de renegociación o revisión? No sé cuál. ¿Cómo ves? Es una pregunta muy amplia. Gracias, embajadora, por invitarme. Es la primera ocasión que tengo el gusto de acompañarte aquí. Te felicito por esta iniciativa que, tiene pues un interés y un objetivo muy noble, ¿no? Que es mejorar la relación entre nuestros países. Eso suena medio un cliché, pero verlo desde una perspectiva más nueva, más moderna, más actual, porque de alguna forma siento que muchas personas o muchas generaciones, incluso algunos de mis propios alumnos en las universidades en las que yo colaboro, pues nacieron en un contexto bilateral donde el TLC, el NAFTA viejito, pues ya existía. Hay de alguna manera como unos beneficios que generaciones más recientes de alguna manera ya traen integrado, y que esto viene a cuento por lo que me preguntas tú. Pues sí, creo que lo que está actualmente en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es algo que tenemos que ver muy seriamente. La manera en la cual nuestros países están unidos, evidentemente hay lazos culturales, hay lazos históricos, familiares, etcétera, pero concretamente los lazos económicos de inversión comerciales que se desarrollaron a partir primero del NAFTA, del TLC en 1994 y luego del USMCA, del TEMEC en el 2020, pues es lo que ahora tenemos que cuidar desde mi perspectiva como un activo valiosísimo para la región. Y es en donde tu pregunta hace mucho sentido. O sea, me parece que lo que actualmente estamos viendo en una relación bilateral con, insisto, muchos retos, algunos más fuertes o más evidentes que otros, en migración, en seguridad, en temas de violencia, etcétera. Lo que está funcionando es el comercio. O sea, es una bocanada de aire fresco el saber que México es el primer socio comercial de Estados Unidos,
que Estados Unidos es el primer socio comercial de México, que las inversiones continúan creciendo, que el TEMEC pues, no solamente entró en vigor en el 2020, sino que además ha dado resultados crecientes cada uno de los años que está en vigor. Yo te puedo confirmar que pues ni siquiera los que tuvimos la oportunidad de participar en ese proceso hace algunos años ya, ni siquiera nosotros nos imaginábamos un escenario tan optimista, unos resultados tan contundentes. Entonces, bueno, por lo mismo que esos elementos de unión son los que están funcionando perfectamente en la relación bilateral, pues hay que cuidarlos, hay que potenciarlos. ¿Qué va a suceder? Yo creo que esa es una pregunta pues que en estos momentos se ve todavía demasiado fuzzy, se ve demasiado difícil de dibujar un camino hacia adelante. Pero creo que te plantearía 3 escenarios, o yo me he imaginado 3 escenarios ante una pregunta similar. El primero es que yo no me imagino América del Norte y particularmente Estados Unidos, Canadá, no me lo imagino sin el TEMEC. O sea, la relación comercial es tan fuerte, nuestras cadenas de suministro están tan integradas, hay estos vínculos tan profundos que no me imagino que podamos desaparecerlos de un día para otro. Pero eso no quiere decir que no vayan a cambiar. Estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, pues un vuelco a una política más proteccionista, una visión del comercio pues como un juego suma cero. Y yo creo que ahí es en donde la posibilidad de que el TEMEC vaya a cambiar o vaya a mutar a otro mecanismo similar, pues sí es en donde existe esa posibilidad, ¿no? Creo que Donald Trump va a tratar de cambiar el TEMEC. No lo veo destruyéndolo, a diferencia de lo que sí pasaba con el anterior NAFTA. O sea, no hemos escuchado nunca que Donald Trump diga que el USMCA es el peor acuerdo del mundo. Él lo negoció, él no va a decir eso del acuerdo, a diferencia de lo que sí decía el NAFTA. Pero pues sí, yo creo que tenemos que anticipar que el primer escenario es que pues efectivamente va a haber algún cambio. El segundo escenario es que no haya nada, que el TEMEC, el USMCA se quede como está y toda la agenda se lleve a cabo en carriles paralelos, o sea que lo de la reindustrialización, la política hacia China, el manejo de la frontera, etcétera, no se incorpore propiamente el USMCA, porque eso implicaría ir otra vez al Congreso y sabemos que eso es muy complicado, pero que la agenda se canalice a través de trabajos como en los sidelines, ¿no? Y el tercer escenario, pues es que hagamos toda una renegociación completa desde cero. A mí ese es el escenario que más me inquietaría, porque pues una vez que tú abres la caja de Pandora, cualquier cosa puede suceder. Estamos totalmente de acuerdo. El tema del litigio en medios, ¿no? El ruido que está alrededor de esa renegociación o revisión. ¿Cómo ves esta? Creo que es un poco inevitable que este tema de el comercio, los aranceles, TEMEC, etcétera, pues genere mucha atención en los medios. Y vaya, por supuesto que hay un trabajo de transparencia que se tiene que hacer y tenemos que informar lo que está sucediendo y demás, ¿no? Pero pues hay cosas que no se van a discutir en público, pensaría yo. O sea, hay acuerdos a los que los países tienen que llegar, hay temas que por cuestiones hasta de compliance o para evitar malos manejos, pues son cosas que se tienen que discutir en privado. Pienso también que este ruido o esta controversia, esta inquietud que puede estar allá públicamente afuera, se va a reflejar en los gobiernos, no tengo la menor duda. Pero ahí yo creo que haría como un llamado a que también estemos tranquilos. O sea, lo peor que nos puede pasar es que aquí en México exista una presión pública muy fuerte para que el gobierno llegue a un acuerdo rápido con Estados Unidos y que pues en ese contexto o en esa dinámica acabemos tomando decisiones que después nos vamos a arrepentir. Lo mismo podría pasar en Estados Unidos, que con tal de que Donald Trump obtenga este quick win o este resultado rápido que quiere y que se mueva a otras cosas, la gente en Estados Unidos
esté dispuesta a tolerar ciertas decisiones de Donald Trump que irían en contra de la integración regional. Yo no creo que hacer una renegociación sea necesariamente la muerte del tratado, pero sí creo que una renegociación va a abrir la puerta a temas políticos y eso sí me inquieta. Pienso que una revisión, que es un proceso menos profundo, que es un proceso menos controversial, que se enfoca a temas propiamente técnicos y operativos, yo pienso que una revisión sería lo más apropiado. Exactamente. Antes de terminar, me gustaría preguntarte sobre los casos de arbitraje que ya tenemos en proceso. ¿Cómo ves estos? Mira, yo creo que qué buen punto comentas, porque luego aquí siento que con el ruido de todo lo que ha estado pasando, nos olvidamos de que actualmente ya hay problemas que tenemos que solucionar. O sea, hay algunos casos por ahí de arbitraje de inversiones, la mayor parte de ellos en contra de México, de hecho. Hay otros temas también que no son arbitraje de inversiones, pero que son controversias que no hemos solucionado. El tema de lácteos con Canadá, el tema de los automóviles y las autopartes entre Estados Unidos y México, el tema de la reforma energética que hizo México y que podría ir en contra del TEMEC. En fin, hay varios temas que están por ahí rondando. Ninguno de esos temas, empezaría diciéndote que ninguno de esos temas, embajadora, ha impedido que continúe la relación comercial. Eso es bueno, porque te dice que somos lo suficientemente maduros como países pues para asumir que va a haber problemas y que esos problemas tienen sus caminos y que se solucionarán cuando llegue a ser la solución. ¿Sí? Pero en la medida en la cual pase mucho tiempo y no se solucionen los problemas, pues el tratado empieza a perder su valor como instrumento de certidumbre. O sea, si tenemos un problema y hay un ruling, hay una decisión del panel y los países simplemente la ignoran, pues eso no habla muy bien del tratado y no habla muy bien de la voluntad de los países de someterse a las reglas del tratado. Entonces, hay varios casos. Si queremos ver aquí el silver lining o si queremos ver como el vaso medio lleno, ninguno de esos casos, ya sea de arbitraje o de controversias más horizontales, ninguno ha impedido que continúe avanzando la relación comercial. Pero si no lo solucionamos, pues va a ser como una enfermedad que nunca tomamos la medicina adecuada y la enfermedad se empieza a extender y empiezas a tener otro tipo de malestares que pues francamente no deberías tener y te hubieras tratado a tiempo. Entonces, a mí me gustaría ver que en este proceso, y eso también lo comentamos en el paper que acabo de mencionarle, que es el paper, perdón aquí por el comercial, pero se llama 3 principios y 5 reglas para la revisión del TEMEC. Está disponible, publica libremente, pues, ahí lo pueden revisar. Una de las cosas que decimos es que efectivamente en este proceso que va a iniciar debe de haber un compromiso de los 3 países, primero de solucionar los problemas existentes. O sea, hay algunos paneles que tienen ya pues varios años que se emitió la resolución y no parece que haya una respuesta evidente. Por una parte tiene que haber un compromiso de que se resuelvan los problemas que ya existen y segundo, de que otro compromiso, pero que hable de que en el futuro, cuando vaya a darse estos casos nuevamente, pues los países procedan de manera más ágil para evitar que se vaya haciendo esta aglomeración de casos pendientes. Entonces, bueno, yo creo que aquí, Roberta, sin duda es una mancha. Creo que no hay que dejar que se extienda. Y bueno, vendrá un proceso donde vamos a hablar de muchas cosas y ojalá este tema de las controversias existentes sea también parte de ese paquete. Bueno, Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Encantado, y siempre que me inviten aquí voy a estar. Tengo el feeling de que vamos a hablar mucho más en estos meses que vienen. Sí, gracias. Hasta luego. Norteamérica, 500 millones de personas, el mercado más grande del mundo, la frontera más dinámica del mundo, un acuerdo comercial único.
Resultados también sorprendentes, más de 150% de crecimiento en nuevas inversiones en la región, 30% de crecimiento en trabajos respaldados por el comercio trilateral y en lo que dura este podcast, comerciados $45 millones. Hemos logrado muchas cosas en los últimos 4 años, pero también hay enormes retos que pueden cambiar la trayectoria de integración comercial en la región. Embajadora, ¿sobrevivirá el TEMEC la revisión del 2026? Una de las cosas que me fascina es que mucha gente me ha dicho en el pasado recién, bueno, pero tenemos hasta 2026 empezar el proceso porque vamos a revisar solamente, etc. No. El proceso ya ha empezado. Los dos países están posicionando para renegociar. Les quiero preguntar, ¿cómo creen que va a afectar las acciones de Trump en la revisión? Ha hablado mucho de los aranceles. ¿Qué implica eso para los socios comerciales más importantes para Estados Unidos? Bueno, creo que aquí vale la pena aclarar que estamos grabando el podcast un día después de la inauguración del presidente Trump. En su última declaración pública, dijo que se implementarían aranceles a partir del 1 de febrero. Aranceles del 25% a México y a Canadá. ¿Qué implicaciones tienen los aranceles? Muy fácil, destruirían la confianza en el acuerdo comercial. Limitaría la confianza y también eliminaría las posibilidades de continuar en este camino de mayor integración, mayor comercio y mayores oportunidades compartidas para los 3 países. Los ojos están en Norteamérica hoy en día. Entonces, el modelo del TEMEC tiene sus logros, tiene sus desafíos, éxitos y fracasos, pero al final de cuentas todo el mundo está viendo lo que está pasando en Norteamérica. Entonces, es un momento muy crítico. Y otra cosa que también me parece interesante es la idea de la narrativa de la cooperación bilateral, la cooperación económica. Siento que la campaña de Trump ganó en cierto sentido una narrativa que es una narrativa equívoca, pero que convenció a mucha gente. Entonces, una pregunta para nosotros es ¿cómo hacemos que la narrativa también sea congruente con la realidad que las personas viven en su día a día? Y creo también que aterrizando, digamos, estas ideas a un ejemplo en mi comunidad, sí hay mucha suspicacia de qué es lo que va a pasar. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha facilidad de enviar nuestros productos, llámese queso, chocolate, mezcal, etcétera, a Estados Unidos, hasta cierto volumen, sin necesidad de pagar, digamos, adicionalmente o sin necesidad. Es muy fácil porque aparte hay un aeropuerto internacional en Oaxaca que permite que las mercancías lleguen incluso más rápido que si tú mandas desde Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay mucho intercambio de mercancías entre mi región y Estados Unidos. Entonces, ahorita con todo esto, sí hay expectativa de ver qué es lo que va a pasar en pequeños negocios, por ejemplo, como los nuestros. Decir, bueno, voy a tener la facilidad de seguir ofreciendo a mis clientes en Estados Unidos esta oportunidad de que en 5 días hábiles puedan tener su producto a un precio bastante competitivo, o necesito trasladar esos aranceles al precio final a mi cliente, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Se ha hablado mucho de proteger a la industria estadounidense, la industria mexicana, pero creo que tiene que haber un énfasis más fuerte en proteger a las industrias norteamericanas y cómo podemos fortalecer las cadenas de suministro. Pero ¿cómo hacemos eso si los líderes de ciertos países están tan enfocados en sus propios países en vez de la región? A mí me parece bastante preocupante el hecho de que nuestro gobierno mexicano únicamente responde con, digamos, de eso no es cierto, como negativas, como de no nos pueden hacer esto porque somos su socio comercial más importante, no nos pueden hacer esto porque hay muchos trabajadores mexicanos en Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Creo que la respuesta debería ser más propositiva en lugar de a la defensiva. Y creo que también hay varios temas domésticos que van a impactar las posibilidades de adquirir o atraer inversión a México, por ejemplo.
pues han hablado mucho de la seguridad energética, la certeza jurídica, cosas así. Y sin tener esos elementos, pues no va a haber inversión. Creo que esta cuestión de narración también no es algo que solamente nos estamos viendo en Norteamérica, sino también en todas partes del mundo. El ejemplo de Argentina es muy puntual, la Unión Europea. Y para nuestra generación, nosotros tenemos menos esperanza porque el costo de vida ha aumentado muchísimo. La economía gig no nos está proporcionando los mismos beneficios que tenían nuestros abuelos y padres. Entonces, este rencor, esta rabia, se está convirtiendo en un movimiento global en contra de la cooperación. Entonces, poniendo a Norteamérica en un contexto global es para mí muy importante. Y además, el tema de migración también toca cuestiones de comercio, porque la narrativa en Estados Unidos era que los migrantes están tomando las casas, por eso los costos de alojamiento son muy altos, que los migrantes también están robando trabajo. Sabemos que esto no es cierto, pero es la narrativa que ganó. Entonces, voy a poner sobre la mesa la idea de usar el nearshoring también como forma de incorporar a las personas migrantes. Lo platicamos el año pasado y creo que también sigue siendo bastante relevante, ¿no? ¿Cómo podemos usar el nearshoring para lidiar con lo que va a ser el programa de Trump de Quédate en México, donde habrán muchas personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México? Además, a mí me gustaría preguntarles, ¿es momento de quizá reestructurar todo un tratado de comercio? ¿Es momento de únicamente modificarlo, retomar algunas otras cosas? ¿En qué momento estamos? Y lo pregunto porque revisando un poquito acerca de la historia de cómo comenzó todo, encontré que cuando se sentaron a negociar, como que cada país dijo negocio con todo menos esto, ¿no? Y como que cada país puso algo en lo que no quería meterse. En el caso de México fue el petróleo, en el caso de Estados Unidos fue migración y en el caso de Canadá fue su industria de quesos y lácteos, ¿no? Por lo culturalmente cargado que estaba ese tema. Entonces, desde su perspectiva, ¿en qué momento estamos o qué harían ustedes si estuvieran en ese comité negociador? Bueno, pues creo que el peor escenario de todos sería renegociar completamente el tratado. Como estábamos platicando al principio, el TEMEC fue firmado e implementado en un momento geopolíticamente muy complicado, pero ha dado muy buenos resultados para los tres países. Abrir de nuevo el tratado en este contexto creo que solamente traería pérdidas para los tres países. Hay una frase muy interesante en Estados Unidos: if it ain't broke, don't fix it. Si algo funciona bien, no lo tienes que cambiar. Y creo que esa es una muy buena forma de hablar del TEMEC. Creo que los esfuerzos de aquí en adelante será cómo fortalecer el TEMEC, cómo cubrir áreas que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no eran un tema en el 2020, pero que sí son un tema del 2026 en adelante. Por ejemplo, el tema de semiconductores. Creo que ahora queda muy claro para Estados Unidos, por lo menos, que Estados Unidos no puede construir un ecosistema robusto de semiconductores sin la mano de obra mexicana, sin los minerales críticos de Canadá. Y creo que esa debería ser la plataforma de las conversaciones. Los tres países tienen que perder si el TEMEC desaparece. El único ganador de este escenario serían China y Rusia. Y Diego, una pregunta. ¿Qué dice el tratado de TEMEC si, por ejemplo, tenemos una renegociación? ¿Cuánto tiempo tiene y qué pasa después? Porque a mí me parece que había un parte del tratado que dice que tiene que revisar ahora, y si no fue aceptado por los tres lados, no sé, tiene que revisar cada 6 meses o algo así, que es imposible. Sí, ese es un muy buen punto. Hay 3 escenarios clave. El primero, ese es el escenario ideal. Los 3 países se sientan en la mesa en junio del 2026 y deciden extender el tratado comercial por 16 años más. Yo creo que ese escenario es poco factible, dada la narrativa en Estados Unidos, los problemas de implementación que hay en los 3 países. El segundo escenario, creo que es el más factible, es que los 3 países se sienten en la mesa en 2026, no logren extender ese mismo año, pero eso significa que va a haber un proceso de revisiones anuales de hasta por 10 años, en donde se tratan de resolver la mayoría de los irritantes comerciales, como el maíz, por ejemplo, el tema automotriz,
también el tema lácteo entre Canadá y Estados Unidos. Y también hay un tercer escenario del que no se habla mucho, pero que también es posible, poco probable, es que cualquiera de los tres países, por ejemplo Estados Unidos, decida salir del tratado de manera unilateral, dando aviso 6 meses antes. Y hablando de los escenarios 2 y 3 y por qué son peligrosos, es porque inyectarían muchísima incertidumbre en la región. Por ejemplo, en el sector automotriz, desde que se diseña un coche hasta que llega a la producción final, pueden tomar 7 a 8 años. Si la mayoría de estas decisiones de inversión toman casi una década y no sabemos con certeza cuáles van a ser las reglas del comercio, pues muy pocas empresas decidirán invertir en la región. Se tiene que negociar el tratado y tiene que haber diplomacia. Y hemos visto 2 cambios significativos en los últimos años. El primero, el uso de las redes sociales para hacer diplomacia y también la vinculación de medidas de comercio a temas no relacionados con el comercio, como la migración, la seguridad, las drogas, etc. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer que haya diplomacia para esta renegociación del TEMEC? Yo recuerdo muy bien la negociación del TEMEC. Varias de las rondas estaban aquí en México. Yo fui varias veces, no participar, pero mirar y a la conferencia de prensa al final, etc. Pero en ese momento no tenía que contar los negociadores con un bombardeo de tweets en X o cosas de Truth Social. Y ahora yo creo que la práctica de diplomacia, el arte de la diplomacia, ya es algo muy, muy diferente y mucho más difícil para los diplomáticos de los 3 países. Porque aparte creo que en esta era tan digitalizada hay tanta información que muchas veces si no se tiene la formación o el criterio de discernir la información, podemos caer en pánico, en desinformación, replicar información incorrecta, etcétera. Y creo que también aquí entra mucho la responsabilidad de los medios, de qué tan objetivamente están hablando sobre lo que meramente corresponde al TEMEC, ¿no? Y no tanto quizá algunas orientaciones o no políticamente correctas, sino más bien lanzar información objetiva, de manera que las personas y principalmente los jóvenes, que digo, este es un paréntesis, pero también ha habido estudios que dicen que los jóvenes de generaciones más recientes tienen una dificultad muy grande de discernir información objetivamente. Entonces, si no hay desde los medios esta responsabilidad de informar de manera objetiva, correcta, sencilla, también las generaciones más jóvenes están completamente despegados de esto y que a final de cuentas ellos también están recibiendo los beneficios o no de un tratado de esta magnitud. Estoy totalmente de acuerdo, Ruth, y creo que todos que estamos aquí tenemos la ventaja de que nosotros vivimos esta transición de la vida, digamos, anacrónica a la vida digitalizada. Entonces llevamos un conocimiento de las ventajas y las desventajas, lo que era la vida antes y lo que es ahora mismo. Y bueno, nosotros somos jóvenes, pero tampoco somos tan jóvenes. Los Gen Z vivieron con estos medios desde su nacimiento, ¿no? Y bueno, para ser optimista voy a dejar algo aquí que con mis estudiantes, yo veo un movimiento entre los Gen Z. Yo creo que están conscientes de lo que está pasando, están conscientes de que estas redes sociales, los dueños son multimillonarios que tienen políticas un poco dudables, ¿no? Entonces, yo veo un movimiento también entre los jóvenes de Gen Z que quieren retomar la información. Entonces, creo que deberíamos trabajar juntos de manera transgeneracional para cuestionar un poco esta normalización de la digitalización. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex. Creo que los jóvenes tienen suficiente agencia para distinguir entre información falsa e información verdadera. Pero como conclusión, creo que si queremos tener una revisión exitosa de este tratado que nos ha dado tantos resultados positivos, en primer lugar, si algo funciona bien, no es necesario cambiarlo. Yo sé que va a haber muchas tentaciones desde el ámbito político para señalar los errores del acuerdo, pero creo que es mucho más importante evitar abrirlo de manera completa para no tener toda esta incertidumbre en las inversiones de la región. Número 2, también hay que dar prioridad a los retos externos. Hay muchos retos
internos, pero que se tienen que resolver entre los tres países. O sea, va a haber desacuerdos en esta relación tan compleja y tan grande, pero lo importante de esta revisión es que nos enfoquemos en los retos, por ejemplo, la inteligencia artificial, las inversiones chinas, y no pongamos tanto énfasis en potenciales irritantes comerciales entre uno o dos países. Y número 3, creo que debe haber un compromiso fuerte sobre el proyecto de integración que hemos empezado no solamente en los últimos 5 años, sino en los últimos 30 años. Los riesgos de cambiar de trayectoria son muy altos. Yo creo que renegociar este tratado se abre una caja de Pandora que no se puede cerrar. Postales sonoras. Nueva Orleans. Resulta imposible imaginar un México desconectado de los Estados Unidos. A lo largo de la historia, hemos compartido música, gastronomía, ciencia, comercio y mucho más. Nueva Orleans, esa icónica ciudad a las orillas del río Mississippi, ocupa un lugar especial en esta relación. Fue aquí donde en 1824, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, afrodescendiente, estableció la primera representación diplomática mexicana. Un hecho significativo en una ciudad entonces habitada mayoritariamente también por afrodescendientes. Hoy, lugares de Nueva Orleans como el Jackson Square y la Bourbon Street se inundan al son de las trompetas, los saxofones, las tubas y tarolas, mientras su puerto comercial nos recuerda su importante conexión con México, ya que este juega un papel estratégico en el TEMEC. Ese tratado que nos ha convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos y que en 2024 representó un intercambio de más de $776,000 millones. La economía de Nueva Orleans depende de sectores clave como la energía, la manufactura y la agricultura, todos profundamente influenciados por el comercio con México. Los empresarios locales siguen atentos a cualquier cambio en el tratado que pueda afectar industrias fundamentales como la petroquímica, mientras disfrutan de un buen beignet con café. Nueva Orleans es más que un puerto o una ciudad vibrante, es un puente vital con trascendencia histórica en la relación económica y cultural entre México y Estados Unidos. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 4ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast. Disponible en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.